En esa conferencia que os voy a explicar hoy, que está en el marco de una clase de máster en bioneuroemoción, he pensado, ¿qué podría explicar algo que sea muy actual? Y entonces se me ocurrió pues, el título de la conferencia, que se llama Tener razón. Vivimos una situación realmente complicada a nivel mundial, pero esto no es novedad. El ser humano, desde que es ser humano, que yo sepa, todas las luchas y todos los enfrentamientos tienen que ver con tener razón, son posiciones que se acaban encontrando una vez sí y otra también, y precisamente donde empieza el conflicto no es precisamente en las grandes sociedades, sino en la sociedad fundamental y principal, que es en la pareja. ¿Quién no, quién no ha tenido una discusión con su pareja por quién tiene razón? ¿Quién no? ¿Ok? Entonces, tener razón forma parte del mundo de la dualidad, del mundo del ego, y entonces esa charla, esa clase, esa conferencia, he intentado desglosar la parte psicológica y, bueno, y de alguna forma seguir teniendo razón, pero con menos intensidad, comprendiendo que nuestra razón no deja de ser nuestra verdad, pero una de las cosas que sí que es verdad es que nuestra verdad es mentira. Cada uno tiene su verdad, cada uno lucha con su verdad, y el problema no es que discutamos por nuestra verdad, sino porque llegamos a las manos y a la guerra. De hecho, en la Constitución de la UNESCO hay unas frases importantes que quiero releer y leer otra vez más. Dice, la consolidación de la paz y la seguridad de la humanidad dependen de la transformación interna de las personas. Esto para todos no es nuevo. Y dice, en la Constitución de la UNESCO rezan las siguientes palabras. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Por tanto, no hay vuelta de hoja. El mundo, como nos explicaría Max Planck, es el reflejo de nuestra conciencia y todo lo que nos ocurre tiene que ver con nosotros. Por eso, el tener razón siempre lleva conflicto porque siempre esperamos que cambien los demás. Eso no hace falta ni jurarlo ni decir que es verdad, porque todo el mundo sabe que quien no ha tenido una discusión, por sutil que sea. Yo el otro día estaba en una mesa celebrando mi cumpleaños, por cierto, y surgió pues el conflicto que estamos viviendo actualmente, y de repente hubo unos posicionamientos y como que el tono se elevó. Entonces yo me callé. Yo he aprendido a callarme porque una de las cosas que ya he aprendido a lo largo de los años y de los tiempos esos es que todo el mundo tiene su razón y cada uno escucha a los interlocutores, a los speakers, que reafirman su razón. ¿Les suena eso? ¿Ok? Entonces, me callé y pensé, realmente la conferencia tiene su razón de ser. Un curso de milagros tiene una frase que está en la lección 31, si no me equivoco, que dice, ¿prefieres tener razón o ser feliz? El ego, nuestro ego que vive en la dualidad, necesita tener razón. En cambio, la conciencia quiere comprender. Por lo tanto, en la conferencia de hoy hablaremos también al final de la importancia de rendirse y la fuerza de la comprensión. Para el ego, alguien tiene que estar equivocado, alguien tiene que ser el culpable y alguien tiene que perder. La felicidad, el estado de paz interior, como nos explica un curso de milagros, no necesita que alguien esté equivocado. Es importante que siempre estemos frente a una situación que nos complementa. Por lo tanto, si nosotros estamos muy posicionados en una idea del tipo que sea, siempre encontraremos otros que nos complementan esa idea. Y así es como funciona el mundo dual. El problema no es que tengamos que pelearnos, que ese es el problema. Por la religión, cuántas batallas se han hecho en nombre de Dios? ¿Cuántas guerras santas ha vivido la historia? Y hoy en día, en la época moderna, todavía estamos en las guerras santas. Aunque no lo parezca, seguimos estando en ello. Por eso, la importancia de qué significa tener razón. Tener razón no es estar en lo correcto, porque nadie, absolutamente nadie, está en lo correcto. Nadie.
Nadie. Porque nuestra razón está condicionada a nuestra percepción. Por lo tanto, tener razón está apoyada o asentada en una serie de baluartes, que es, primero, defender mi identidad. ¿Ok? Por ejemplo, en nuestra sociedad hemos pasado de un machismo a ultranza a un feminismo a ultranza. Nos hemos saltado de una dureza a otra dureza y entonces cada uno defiende una identidad. Y este es el problema, que nadie, o la mayoría de las personas, les cuesta muchísimo ponerse en el lugar de las demás personas. Por lo tanto, defender mi identidad es fundamental. Siempre tengo que validar mi historia. En mis clases, con ustedes, cuando hago el acompañamiento, todo el mundo lo que quiere al principio, tomen conciencia, es que yo o el acompañante sepan cuál es su historia. Todo el mundo quiere explicar su historia. Supongo que esto les suena, ¿verdad que sí? Que todo el mundo quiere... O sea, y una de las cosas que no dejamos de hacer en Bioneuroemoción es dejar que ustedes expliquen su historia. Porque si yo permito que ustedes expliquen su historia, ¿cómo les voy a llevar al otro lado? Por lo tanto, la Bioneuroemoción es un método que para mí es una de las expresiones del amor. Y el amor lleva implícito en que yo tengo razón, pero el otro también. Y se trata de compaginar esas dos razones y encontrar ese punto de equilibrio, ese punto que permita vivir cada uno con su verdad, respetando la verdad de los demás. Y esto para mí es lo más sagrado que existe. No se trata de que ustedes no defiendan su identidad, ni muchísimo menos, o que se crean su historia. Lo que ocurre es que mi identidad, mi historia, la quiero confirmar con mi versión y quiero aglutinar seguidores, en ese caso de Instagram, que confirmen mi verdad, mi historia. De hecho, mucha gente me ha dicho que al principio, cuando me escuchaban, que yo soy uno de los influencers que empezó con esa historia hace 32 años, que cuando no existía, como quien dice, casi ni YouTube, ¿ok? Yo cuando me preguntaron, ¿quieres que colguemos tus clases? Y yo digo, en YouTube, que no sabía lo que era YouTube. No tenía ni idea. Digo, ¿y para qué? Pregunté yo. Dice, para que la gente te escuche. Dice, ¿ah, sí? ¿Me van a escuchar? ¿Quién me va a escuchar? Digo, pues mucha gente. Bueno, pues allí empezó la historia, mi historia, y que obviamente uno de los feedbacks que recibía fue el siguiente, que siempre me acuerdo y lo voy a recordar ahora mismo, que es, Enric, yo cuando te oía hablar en tus conferencias te llegaba a odiar. Te odiaba. Pero no podía dejar de escucharte. Ahora te amo. Y yo les contesto, antes tenía razón y ahora también. Siempre has tenido razón, tu razón. Cuando tú me escuchabas al principio, tenías tus razones. Encontrabas a alguien que te confrontaba, pero este alguien no te quería convencer. No te quería convencer. Primero porque no sabía que estabas. Y segundo, porque Enric, ese pendejito, que era yo, decía, que sepan que yo me considero una persona libre porque yo no quiero convencerles a ustedes. Si ustedes me están viendo y no les gusto, con poner off, no estamos tan tranquilos y en paz. Pero no. Hay gente que me insultaba, me calumniaba y un largo etcétera. Cuando yo no quería cambiar a nadie, porque eso me hace libre. Yo expresaba una forma de ver y entender la vida desde la conciencia unidad, inspirada en un curso de milagros. Estoy hablando del año 1993-94, por lo tanto, han pasado ya muchos años, más de 32, ¿ok? Por lo tanto, yo inspiraba, porque dice un curso de milagros, si quieres aprender, tienes que enseñarlo. Tus alumnos son los maestros y tú eres el alumno. Y así lo vivía. Por lo tanto, la gente que estaba a mi alrededor aceptaba muy bien su incomodidad, aceptaba muy bien sus críticas o sus calumnias o sus enfados o sus alegrías, todo lo que fuera, porque me estaban enseñando a mí. Y eso me enseñó algo muy importante. Me enseñó a ser tolerante. Por lo tanto, yo pienso que soy una persona que puedo hablar de esa conferencia y de tener razón. Entonces, ese feedback que ha durado tantos años y que al final se ha ido increciendo, bueno, pues ahí está. Y por lo tanto, gracias por estar aquí, gracias porque me siguen escuchando, que me han dicho otro día,
Enrique, en España estás creciendo mucho. Digo, ¿así? Qué bien, ¿no? Pues, pero como si me dijeran que no. O sea, yo no estoy aquí para convencerles a ustedes. Yo no les he llamado. Y además espero que no me crean. Porque dice un curso de milagros que el día que dejes de creer, me verás. Porque nosotros estamos proyectando constantemente nuestras creencias, que es un matiz, que es un tamiz. Y si cuadran con nuestras ideas, ¡ay, qué bonito! Y si no cuadran con nuestras ideas, entonces hay un problema de identidad, de confirmar mi historia, de confirmar mi versión y, obviamente, de proteger tu imagen. Una de las cosas que hace que la gente se quede atrapada en su razón es que mantiene una coherencia con sus creencias que han sido introyectadas cuando éramos pequeños. Una de las cosas que realmente yo tuve una gran lucha muy fuerte es que cuando era pequeño y era adolescente y obviamente surgían todas esas hormonas y todas esas historias, yo estaba educado en que el sexo no estaba prohibido, no. No se hablaba de sexualidad y era la cosa más horrorosa del mundo. Entonces, yo me acuerdo que hubo un momento que le dije, oye, pues a mí me gusta el culo de mi amiga, ¿qué quieres que te diga? Entonces, pero claro, yo decía, esto es pecado mortal. Yo estaba educado así. Hasta que un día me dije, si este Dios es el Dios que existe, que le den por culo. No creo en él. Así de claro. Y me fui a la iglesia de mi pueblo a decirle, porque a mí me habían enseñado que Dios estaba en la iglesia. Entonces yo me fui a la iglesia a decirle, oye, te vengo a decir que no creo en ti. Eso se llama honestidad. Yo no creo en ti. Y te lo vengo a decir a la cara. Imagínense y mi inocencia, que yo iba a decírselo a la iglesia. O como la gente iba a la iglesia a rezarle, yo siempre entendía que debía estar allí, o al menos una parte de allí. ¿Ok? Si la gente va a rezarle allí, pues ahí tenemos las religiones, una de las causas de todas las guerras que existen. ¿Eh? Todas las religiones tienen su razón y su verdad. Todas, absolutamente todas. ¿Ok? Y no les cuesta nada que si tú les discutes su razón, en condenarte. Yo he sido condenado muchísimas veces y no me he muerto. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy explicando. Por lo tanto, lo que quiere pelearme por tener razón, lo que realmente estoy haciendo es asegurar mi yo, asegurar mi identidad, no cuestionarme. Por eso un curso dice, el día que dejes de creer, me verás. Dice, no tienes que hacer nada para encontrarme, dice. Lo único que tienes que hacer es quitar las barreras que has puesto entre tú y yo. Y esas barreras, corazones, es precisamente la primera. Yo tengo razón. Yo tengo razón. Y defiendo mi identidad, defiendo mis creencias, defiendo mis ideas. Y si hace falta, mato. Pero para matar no hace falta coger una pistola, que sí. Para matar es suficiente con insultar, con despreciar, con ignorar, con calumniar. ¿Les suena a todos esos corazones? Estas son balas, lanzas que realmente hieren, intentan herir y matar a la persona. Hay una frase en español que dice, calumnia, aunque no sea verdad, que algo queda. Yo eso lo he vivido en mi sangre propia y he conseguido hacer algo muy importante, que es perdonar. Porque precisamente cuando uno coge todas esas calumnias y esas sin razones llamadas razones y las acoges en tu corazón, en tu alma, y entiendes que eso que estás provocando es porque estás moviendo algo en las mentes y en los corazones de los opositores, aquel día perdonar resulta el acto más fácil que existe en este mundo. La gente me decía, ¿cómo es que no contesta? Digo, ¿para qué voy a contestar? Si ellos me están enseñando aquella parte que yo no tenía. Yo era muy intransigente, muy dictatorial. Yo creía que tenía razón, mi razón. Y entonces descubrí que no la tenía y que por lo tanto podía comprender que los demás tenían su razón, pero tampoco tenían la razón. Y eso flexibilizaba mi mente, mi corazón y estaba en paz. Por eso un curso de milagros es un camino para la paz interior. Y ustedes que me están escuchando, pues todos tenemos nuestras batallitas y espero que les inspire para confrontar sus enfrentamientos, pero confrontarlos porque esa confrontación les está hablando de aquella parte que se niegan de ustedes mismos.
Pero no olvidemos que nuestro ego, queridísimo ego, está creado, una identidad, está creado para vivir separado, porque si no existiera el ego, obviamente la separación o la creencia de la separación no existiría. El ego siempre se construye por oposición. Fíjense ustedes en los programas de televisión que siempre buscan la confrontación. Programas de televisión, sea del fútbol, de fútbol ya ni hablemos. Allí los egos están todos gordos, más gordos bueno, están gordísimos. Allí está la prueba de cómo la gente puede llegar hasta matar, insultar y muchísimas más cosas. Bueno, pues yo pienso que es el epítome de la sinrazón. Por lo tanto, el ego siempre necesita, para existir, al enemigo. O sea, de hecho, hay una frase que si no tienes enemigos, nunca serás fuerte. Dice de otra forma, si quieres estar preparado para la guerra, tienes que tener enemigos. ¿Ok? Nuestro ego necesita que alguien no opine como nosotros. O sea, nuestro ego necesita que alguien no esté de acuerdo con nosotros. Por tanto, su ataque queda justificado cuando ve una injusticia, una ofensa y sencillamente una comparación. Por tanto, la razón es una identidad que la defendemos a vida o a muerte. ¿Qué significa ser feliz en el contexto que lo dice un curso de milagros? Ser feliz, que ya lo he explicado un poquito antes, es paz interior, no tener solucionar el conflicto interno. El conflicto interno que yo tenía era creer en Dios o no creer en Dios. Obviamente, creer en Dios que me habían enseñado. No sé si ustedes se pueden llegar a imaginar que estás metido en una secta donde prácticamente todo lo que haces está mal, salvo las 4 reglas, y una persona que está creciendo en una sociedad que está despertando, obviamente está en un conflicto constante interno. Hasta tal punto que yo decidí ser fiel a mí mismo a fuerzas de ser condenado, porque mi madre me lo decía, irás al infierno. O sea, quédense con eso. Irás al infierno. Porque mi madre me preguntaba si había ido a misa. Yo le decía, mamá, ¿qué quieres que te diga, la verdad o una mentira? No, siempre la verdad. Pues no, mamá, no he ido. Pues irás al infierno, digo. Pues ir al infierno. Pero ir al infierno en paz. Y mamá, en su fuero interno, me odiaba, seguro. Ahora ya sé que eso está perdonado. Pero sí, fue una historia realmente importante. Y la explico para que tengan en cuenta la lucha interior que todos pasamos explicando mi lucha interior. ¿Ok? Por tanto, ser feliz es sentir que no necesitas ganar. Yo me acuerdo cuando estaba empezando mi tesitura en lo que hoy en día, la bionormación, y recibía todos los ataques y todas las diatribas y todas las cosas que me estaban pasando, que era un camino precisamente de espinas, yo decía una cosa tan simple: jefe, defiéndeme a jefe. Si hay alguien que lo haga mejor que yo, a mí me das otro trabajo y me quedo tan tranquilo. Y el cabrón me daba más trabajo, el mismo. o sea, me daba más. Entonces ya al final decidí que ya no se lo decía más, decía, este es mi camino, por lo tanto lo voy a hacer. Porque cuando más yo decía, bueno, yo me aparto, que lo hagan otro. Es más, hasta había estado en un sitio y decir, bueno, me voy. Y lo dejaba todo allí. Y cuando yo me iba, los demás se pensaban, mira, ya se ha marchado ese. Los demás, por lo tanto, yo ya sé que tengo que hacer mi camino hasta que mi interruptor se ponga en off y me digan, se acabó, ya has hecho bastante, venga, vámonos. Bien, por lo tanto, ser feliz implica, tienes unas creencias, tienes unas percepciones, sabiendo que tus creencias y tus percepciones no son verdad. Son tus creencias y tus percepciones, punto. Que la confrontación o la lucha interior que se pueda generar en una conversación, llegará un momento que ustedes van a comprender, que algún día daré una conferencia sobre eso. De hecho, ya estoy escribiendo sobre ello, que es el poder del silencio. De hecho, un curso de milagros nos dice que en el silencio, en la quietud mental, hallarás todas las respuestas. Esto es muy importante, el poder del silencio. Entonces, te quedas en silencio, y cuando te quedas en silencio, escuchando lo que dicen los demás,
sin acritud, comprendiendo que cada uno está hablando de sus razones, sabiendo que ninguno tiene la verdad. ¿Van siguiendo? En aquel momento, ustedes entran en un estado de paz interior. No hay juicio, no hay condenación. Y la gente lo nota, lo nota. No nota que tú no hablas por no hablar. Nota que tú estás hablando en silencio. Y cuando tú hablas en silencio, este silencio tiene más fuerzas que 1000 discursos. Esto que les explico yo es poder. Les estoy explicando el poder del silencio. Cuando tú estás observando cualquier confrontación que sea, dos personas peleándose o discutiendo por lo que sea, y tú observas en silencio, comprendiendo que los dos tienen razón, a qué momento ustedes se convierten en personajes de la paz. Por tanto, les estoy explicando la actitud más sagrada que por mí existe. No se trata de tener razón, se trata de saber que nadie la tiene, ni tan siquiera tú. Por tanto, como sabes que tú no tienes razón y tú no te puedes posicionar en lugar del otro, porque para posicionarte en el lugar del otro tendrías que estar en su piel, entonces te quedas en silencio y observas lo único que es verdad, el corazón de cada alma que está buscando su equilibrio, su estado emocional puro que todos tenemos. Esta es la paz que tiene que reinar en el mundo. No se trata de todos iguales, todos verdes o todos amarillos o todos rojos. Se trata de diversidad. La diversidad está la unidad. ¿Se imaginan un jardín que solamente haya rosas? Te pueden gustar mucho las rosas, pero al final estás hasta el gorro de las rosas. Necesitas que haya diversidad. Por lo tanto, la diversidad nos indica la potencialidad que todos tenemos. Entonces, esa diversidad tiene que empezar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y para eso hemos de saber que no tenemos razón. Y cuando no sepamos qué hacer, no hagan nada. Y cuando estén en lucha, quédense en silencio. Y entonces hacen una frase muy importante que es: quiero ver eso de otra manera. No quiero tener razón. ¿Va quedando claro, familia? ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces, cuando elijo tener razón, ¿ok? Eso va a repercutir en mi cuerpo. Eso se lo aseguro, eso lo tengo yo lo tengo muy comprobado por mi experiencia propia y por la experiencia de todas las personas que me han acompañado, miles de personas que me han acompañado en esa tesitura de mi vida. Yo el otro día calculé por encima que habré hecho unas 20.000 consultas. O sea, cuando uno ya ha hecho unas 20.000 consultas, es como si hiciera 10, no se piensen que son 20.000, pero es como si fuesen 10. Se pueden recibir en 10, bueno, o en 15, no muchas más, ¿no? Pero al final uno se da cuenta que todo el mundo tropieza siempre con las mismas historias. Todo el mundo. Y ¿saben lo que más me ha desarrollado en mi paciencia? Y creo que se ha desarrollado la espiritualidad que todos tenemos, es comprender que el ser humano está atrapado en 10 verdades o en 15 verdades y se pelean por eso. Por eso, cuando eliges tener razón, estás eligiendo confrontación. ¿Quién no ha tenido una discusión, por muy suave que sea y por muy respetuosa que sea? ¿Me van siguiendo? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo se contrae, porque para nuestro inconsciente está en la lucha. Y no disparamos con pistolas ni no nos matamos con espadas, porque tenemos un freno aquí en nuestra mente que no nos permite hacerlo, pero si no fuera ese freno, más de uno moriría en el lance. ¿Ok? La mente se agota y se agota de argumentar constantemente razones para tener razón. ¿Sí? La energía se activa y nuestro sistema nervioso es como un circuito eléctrico donde se le sube la intensidad. ¿Ok? Y luego no sabemos por qué me duele el estómago, por qué me duele la cabeza o por qué me duele cualquier cosa. Y aunque ganes, te quedas hecho una mierda. Aunque ganes. Tienes que descansar, tienes que recuperarte de la batalla. ¿Ok? Cuando eliges ser feliz, que no es
no quieres, o sea, no tienes la necesidad de convencer a nadie. Escuchas, escuchas. Y escuchas, sencillamente escuchas. ¿Ok? No tienes que contar tu narrativa, tu historia, porque solamente lo podrás hacer si el interlocutor te pregunta. Normalmente, cuando uno tiene una idea, un disgusto o un conflicto entre sí, lo primero que quiere hacer, y eso lo saben todos ustedes, es explicarlo. Lo primero, explicarlo. Buscando tener razón. ¿Le suena? ¿Corazones? ¿Eh? ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Has visto lo que me ha hecho mi marido? ¿Has visto lo que me ha hecho mi mujer? Es que todas las mujeres son iguales. Es que todo, en fin, que les voy a contar que no sepan y que no hayan vivido. ¿Y qué creen que pasa eso? Entonces, cuando yo elijo ser feliz, no necesito ninguna narrativa. Estoy viviendo una experiencia que habla de mí, que eso es la conciencia unidad que enseñamos en mi emoción. Entonces, el sistema, el sistema nuestro, ¿eh? se reequilibra automáticamente. ¿Ok? Entonces, no pierdes tu dignidad, pero sobre todo pierdes tu rigidez, que es lo más importante. Por lo tanto, como explicaba, cuando las religiones, que en principio la religión quiere decir religare o conectarse con Dios, no con un Dios, sino con la conciencia universal o conciencia unidad, cuando eso se convierte en doctrina, ya está, ya estamos hundidos en la miseria. Entonces surgen los mandamientos, surgen lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y si no lo haces vas a ser condenado. Entonces resulta que tenemos un Dios que en vez de amor es un tirano. Surgen las guerras santas, surge la espiritualidad del ego. ¿Ok? El otro día estaba hablando con mi editor, que realmente se ha dedicado a llevar el curso de milagros al mundo, porque estuvo a borde de la muerte hace ya años, pues más de 30 también, porque tenemos prácticamente la misma edad. Y cuando surgió de su enfermedad, que prácticamente estuvo a la muerte, repito, entonces él decidió entregar su vida a llevar el curso de milagros al mundo, porque no existía en español. No existía. ¿Ok? Entonces él fue a Estados Unidos, estudió inglés, conoció a Helen Schumann, conoció la fundación, en fin, se empapó de un curso de milagros y dijo, de aquí hasta que me muera, voy a hacer eso. Entonces este amigo mío, que es mi editor, pues llevó el curso de milagros, se encontró con uno que un día dijo, estoy hasta el gordo de todas esas historias, y resulta que una de esas personas que se había sanado y estaba tan contenta, pues pasaba una temporada en Venezuela y dijo, voy a ir a Venezuela, ¿quieres que te traiga un regalo? Digo, déjate inspirar por Dios, dije yo. Y entonces ella sintió que pasaba por delante de una librería que se llama Júpiter, la librería, y sintió que le empujaban para adentro y se fue directamente a coger el libro y sintió que tenía que coger aquel libro, Un curso de milagros. Y entonces lo abrí por el manual del maestro y dicen, tú no decides hacer un curso de milagros, tú no escoges conscientemente, tú escoges inconscientemente cuando te sales o empiezas a salirte del camino de la dualidad. Por eso la bionormación es la expresión de un curso de milagros llevado a tocar suelo. ¿Dónde? En las relaciones interpersonales. Por lo tanto, un curso de milagros, me explicaba ese amigo mío, que han salido un montones de gurús y había un gurú, dice, es bastante bueno, dice, pero se le ocurrió decir que se tenía que ser vegetariano. Y entonces mi editor le dijo, curso de milagros no dice eso. Curso de milagros no dice nada de comer, de no comer, de mandamientos, ni de sexos, ni de política, no dice nada, solamente dice que el mundo no existe. Es una ilusión. Pues ya surgió el ego espiritual. Hagan, coman, vayan, dejen de hacer. Bueno, en Estados Unidos hay unas iglesias de curso de milagros, cosa que todo eso es el ego. ¿Ok? Entonces es como que yo quiero cambiar el mundo. Una de las cosas que me ha hecho libre, ¿saben lo que es? Es que yo no les quiero convencer a ustedes. El día que yo me siente aquí y no haya nadie, ya sé que me tengo que ir de ese mundo.
o el jefe me retira. Jubilación. ¿Ok? Por lo tanto, en Curso de Milagros y la Bioemoción no te pide que creas en nada, no hay normas, no hay dogmas, sencillamente te dice, tú eres la causa, tú estás frente a ti mismo, tú no tienes razón, tienes tu verdad, pero no es verdad. Y el día que comprendemos que nuestra verdad no es verdad y no necesitamos confrontarla, aquel día evolucionaremos. Mientras tanto, repetiremos las experiencias. ¿Les suena repetir las experiencias? ¿Les suena? ¿Para qué repito las experiencias? Porque crees que tienes razón. Y como crees que tienes razón, esperas que el otro cambie. Entonces, haces cosas, pero no para ti, sino para que cambie el otro. ¿Eh? Como me dijo un día una señora, Enrique, desde que hago Curso de Milagros, mi marido ha cambiado. Digo, no, cariño, tu marido no ha cambiado, has cambiado tú. Te lo estás mirando de otra manera. Dice, es verdad, antes lo juzgaba y ahora lo comprendo. Y eso lo recibe él sin palabras. Entonces él se encuentra más libre, libre de ser quien quiere ser y sigue contigo, ¿verdad que sí? Pues a ver, segundo matrimonio, a seguir. Muy bien. A repetir, los grandes maestros no crearon ninguna religión. Vinieron a despertar conciencias. Cuando el ego, repito, se apropia de esos mandamientos, de esas creencias, obviamente surgen las normas, los dogmas y, obviamente, luchar, las famosas guerras santas. Por lo tanto, tener razón siempre perpetúa el pasado. Si se repiten nuestras historias en nuestra vida cotidiana, es porque creemos que tenemos razón. Por ejemplo, tengo razón de divorciarme de mi pareja, mi marido o mi mujer. ¿Le suena esto? Eso es nuevo, Eso no se repite nunca. O sea, tengo razón. Y resulta que luego me viene y dice, qué curioso, me he divorciado de mi pareja y he vuelto a encontrarme con la misma historia que tenía con la primera. Y digo, claro que te has encontrado con la misma historia, porque no la has solucionado, porque crees que tenías razón. No has cuestionado que aquella persona te estaba complementando. Y si aquella persona, me lo invento, te está engañando, te está diciendo que tú también te estás engañando. Y que si él es un prostituto, pues tú también eres una prostituta, en el sentido no coloquial, obviamente, ¿no? Para ser prostituto o prostituta puede ser de muchas maneras. Vivir una verdad que no quiero vivir y tragarme historias que no quiero tragarme. ¿Ok? ¿Van siguiendo, verdad que sí? Por lo tanto, ser feliz implica vivir en el presente. Tener razón implica vivir en el pasado. Cuando yo no estoy en el presente, que un curso de milagros lo llama el instante santo, cuando no estoy en el presente, estoy repitiendo las historias que llamaremos mi futuro. Por lo tanto, mi futuro es mi pasado. Y por eso repetimos las experiencias hasta que tomemos otra decisión y realmente integremos la enseñanza que teníamos que integrar. Por lo tanto, busquen ustedes sus peleas, sus conflictos, y ahora estoy trabajando, voy directamente a ustedes, los alumnos en el máster en bioenervación, que todos tenemos, después de tantos años de verlo, todo el mundo, después de haber consultado a miles de personas, todo el mundo, lo primero que quiere hacer para que yo les entienda y les comprenda es explicarme sus razones de para qué se encuentra mal. Y si ustedes supieran las razones por las que se encuentra mal, no necesitarían a nadie. Porque descubrieran una verdad que duele. No tienen razón. No tienen razón. Y tener razón es la primera causa para mí de todas las enfermedades. De todas. Porque desajusta el sistema bioquímico del cuerpo. Lo convertimos en un sistema ácido. Cuando tiene que haber un pH alcalino o neutro. Por eso una de las cosas más importantes para sanarse es alcalinizar nuestro cuerpo. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso lo explicaba muy bien el doctor Bruce Lipton, por ejemplo, lo explica maravillosamente bien. ¿Ok? Él realmente tuvo un problema muy importante cuando descubrió la membrana mágica, toda la ciencia se le echó encima y tuvo una enfermedad muy importante que se sanó precisamente aplicando esos principios que ahora él explica y que obviamente resuena conmigo. De hecho, yo me quedé muy asombrado que él era también seguidor mío. O sea, él, cuando me vio,
se levantó de la mesa y me vino a abrazar. O sea, yo pensaba, voy a conocer a Bruce Lipton. Y resulta que el Bruce Lipton ya me conocía a mí. O sea, nos conocíamos. De hecho, es como encontrarse dos hermanos. ¿Eh? Él es mayor, yo el pequeño, porque nos llevamos unos 6, 7 años. No, él ya tiene 80. Y el tío es una máquina. ¿Ok? Por tanto, cada vez que ustedes quieren tener razón, cada vez que ustedes se enfrentan a una discusión, sacrifican su paz interior. Por eso un curso de milagros es el camino para la paz interior. Tú nunca podrás sanarte de nada hasta que no estés en paz. Esa es la historia. Y eso, por tanto, aquí es una lucha, además, contra deshacer el ego. El ego no es que sea malo. El ego tiene su importancia en nuestro mundo porque nos permite jugar al juego de la separación. Me permite conocer aquello que no soy, que me identifico, para saber quién realmente soy. Y para saber lo que realmente soy, necesito jugar al juego de lo que yo no soy. Por lo tanto, si ustedes hubiesen nacido en otra cultura, tendrían sus razones y sus verdades. Igual matarían por ellas. ¿Ok? Por tanto, la razón puede explicar muchas cosas. La razón necesita argumentos, pero no posee nunca la verdad. Porque para conocer la verdad de una situación, tienes que tener todos los factores. Un curso de milagros dice lo siguiente: hijo mío, si yo te diera todos los factores que rodea una situación y te pidiera que la juzgues, me contestarías, no puedo, Padre, no puedo, Señor. Porque cuando nos acogemos a nuestra razón, nos acogemos a verdades parciales, a verdades que han sido introyectadas en nuestra mente. No vemos el mundo como es, sino como realmente somos. Carl Friston, un neurocientífico que lo dice, nuestra percepción está constantemente reafirmándose en sus verdades. Nuestro cerebro selecciona lo que está viendo para que esté en coherencia con lo que yo pienso que lo siento. Por lo tanto, dos personas ven una misma situación, ven la misma película, ven el mismo partido, ven cualquier situación igual y lo ven diferente. Porque yo, cuando observo, mi cerebro selecciona los aspectos que conforman mi percepción y que conforman mi verdad. Eso es científico lo que estoy explicando. Carl Friston, neurocientífico, bastante joven. He visto una fotografía de él, no lo hacía tan joven. ¿Ok? Igual que Anil Seth. Anil Seth decía lo mismo, o dice lo mismo. Nuestros ojos lo ven, captan una información y nuestra mente procesa lo que está viendo en función, hace una selección. O sea, lo que hace nuestra mente, nuestro cerebro es seleccionar, eliminar todo aquello que no casa, que no concuerda con mi forma de ver y entender el mundo. Y eso lo hacemos automáticamente. Lo hacemos automáticamente porque nuestro cerebro odia la incertidumbre. Odia la incertidumbre. Por lo tanto, lucha para tener razón, para tener su razón. Y la va a defender a capa y espada. Cuando la razón no posee la verdad. Por ejemplo, lo que estoy explicando, la existencia de Dios. La verdad pertenece al ser, a la conciencia universal. Y repito, se conoce en el silencio. La verdad siempre la van a encontrar en el silencio, como les explicaba antes. Siempre aparecerá con claridad, con paz, con comprensión, porque no quiere tener razón. Cuando realmente pides un instante santo, como dice un curso de milagros, estás pidiendo que te quiten las barreras que tú has puesto entre tu hermano y tú. Estás pidiendo que quiero ver aquello de otra manera. Cuando ustedes estén confrontados con su pareja, con su padre, con su madre, con sus amigos, con el jefe, con quien sea, el acto de amor más grande que hay, o el principio del acto de amor más grande que es no tengo razón, quiero ver eso de otra manera y pides un instante santo. Que quiere decir renuncio a mi verdad. Quiero ver esto de otra manera. Esto sí que es un acto de amor. Para mí es el mejor acto de amor que podemos hacer aquí en la tierra. Por tanto, hay que tomar conciencia en lo cotidiano, en las cosas cotidianas. Vamos a observar nuestras discusiones o nuestros encuentros con la pareja,
con los amigos, en fin, con los familiares. Los debates políticos, que es para apaga y vámonos. Las redes sociales, que mienten más de lo que hablan. Y encima ahora con la inteligencia artificial ya no es que no mienten, es que más no te puedes creer absolutamente nada. ¿Ok? Los conflictos familiares. Todas esas historias nunca buscan la verdad. Buscan confirmación. Porque ¿cuántas personas se operan, se arreglan el culo, se arreglan las cejas, se arreglan lo que sea, para confirmar, porque necesitan confirmar que existen y su existencia se basa en yo voy a hacer toda una serie de pendejadas para ver quién tiene más likes o más seguidores. Y nos vendemos por un plato de lentejas. Está escrito. Por tener razón, vendemos nuestra libertad por un plato de lentejas. Pero ustedes pueden vivir así, en paz. De hecho, yo pienso que les puedo inspirar un poquitito a través del método de afirmación. Cuando uno sabe que no tiene razón, calla, no se confronta. Y yo hablo cuando me escuchan. Y yo estoy hablando aquí porque ustedes están aquí. Porque si ustedes no estuvieran aquí, no estaría hablando, está clarísimo. Está claro. Cuando me piden, Enric, de hecho, mi hijo David ya lo dijo, papá, tú clases académicas, ni una. Eso ya me encargo yo. Tú, clases de inspiración. Tú tienes que inspirar a la gente. Que yo ya les pondré el apartado académico. Eso nos complementamos muy bien. ¿Ok? Yo les inspiro y me dan carta blanca. ¿Ok? Por lo tanto, en todos esos conflictos de pareja, debates políticos, redes sociales, conflictos familiares, etc., no buscan la verdad, buscan confirmación. Y eso nunca les produce paz. Hoy ya tengo más likes. Hoy he perdido likes. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que operar, me tengo que no sé qué, tengo que subir, tengo que bajar, etcétera, etcétera. Porque si no, no existiríamos. El día que descubran que no hay nadie que los observa, aquel día sabrán que existen. El día que descubran que cuando nadie nos observa, aquel día sabrán que existen. ¿Saben por qué sabrán que existen? Porque habrán dejado todos sus papeles, todas sus identidades. Porque llegará un momento que ya no puedan decir yo soy. Porque no habrá ninguna palabra detrás dual que califique lo que ustedes son. Entonces van a descubrir algo muy importante, que es lo siguiente. Yo soy el que soy. Así de simple. Y van a descubrir algo muy importante. Sabrán algo que yo no soy esto. Yo no soy esto. Apúntenselo. Cuando se encuentren disgustados pueden apuntar. Yo no soy esto. Yo soy el que soy. Por eso cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiendo, le preguntó, ¿quién eres? Yo soy el que soy. Por lo tanto, ustedes, el ego pone identidades, pone verdades, pone razones, pone lucha. El ego sin lucha no existiría. Y como eso es la ley, el primer mandamiento del ego, entonces el conflicto forma parte, está instaurado en nuestra mente. Hasta que un día llegas a renunciar a tu verdad. Y el día que uno es capaz de renunciar a su verdad, cuando está preparado para encontrar la verdad. Y descubrirá que la verdad nunca la vamos a encontrar. La verdad nos sostiene. Por eso cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús qué es la verdad, él no pudo contestar. Porque la verdad no se puede definir. La verdad solamente se puede experimentar. Uno sabe que está en la verdad. Es así de simple. Voy a beber un poco de agua. Una reflexión, inspirada esta madrugada. Cuando uno está en silencio a las 3 de la madrugada o a las 4 y se queda en paz, entonces puedes escuchar al Espíritu Santo. Si no, está el ego allí peleándose. La felicidad no es que el otro esté equivocado, es no necesitar demostrarlo. La felicidad no es que el otro esté equivocado, es no necesitar demostrarlo. Un estado para alcanzar la paz interior se llama el estado de rendición. El estado de rendición, muy inspirado por Eckhart Tolle, que
lo explica muy bien. Yo he profundizado en sus principios. No es que había que mejorarlos, sencillamente los he profundizado para adaptarlos a mi forma de ver y entender la vida. Cuando el ser humano deja de necesitar tener razón, empieza a descubrir la verdad. Esa frase también es inspirada a mí esa noche. ¿Eh? Cuando el ser humano deja de necesitar tener razón, empieza a descubrir la verdad, cosa que he explicado anteriormente. ¿Ok? Rendirse no significa quedarnos pasivos. Significa actuar sin apego, moverse sin ansiedad, amar sin condiciones, escuchar sin miedo, hablar sin necesidad de convencer. Cosas que acabo de explicar hace un rato. Una de las cosas que me da paz interior es que yo estoy hablando a ustedes, les estoy infinitamente agradecidos y no es una perogrullada, porque yo, gracias a ustedes, me estoy dando una lección, una clase a mí mismo. Gracias a ustedes. Me permito escribir, pensar, reflexionar. Cuando creas algo así, realmente es gracias a ustedes. Por eso siempre digo, gracias por estar aquí. De hecho, dice un curso de milagros que tus alumnos serán tus maestros y tú serás el alumno. Y ese es el principio que rige la bienormación. Siempre les he dicho a los tutores, ustedes son los alumnos, sus alumnos son los maestros, porque sus alumnos les enseñarán todas las caras del ego. Y cuando ustedes comprendan que todas las caras del ego que ven sus alumnos son sus propias caras, aquel día ustedes alcanzarán la libertad emocional y la podrán entonces compartir con aquellos que han sido sus maestros, que son sus alumnos. No sé si me he explicado bien o me he explicado muy bien. ¿Ok? Por lo tanto, en el estado de rendición, las acciones son como el viento, suaves, libres, imprevisibles, pero guiadas. Te está guiando el espíritu. La rendición auténtica no es sumisión. Es disolver la resistencia del ego que cree que debe de controlar, que debe de luchar y que cree que está separado. ¿Qué sucede cuando rendimos el ego? Cuando realmente no nos identificamos con el ego. Entonces el miedo se disuelve porque deja de haber una identidad que deba de ser protegida, como explicaba antes. El juicio cede paso a la comprensión, como explicaré más tarde. Y lo que antes parecía un enemigo se revela como un maestro, como acabo de explicar ahora mismo. El dolor se transforma en propósito, en lección, en maestro. Y lo que me parecía un caos, me empiezo a dar cuenta que dentro de ese caos hay un orden muy profundo que tiene que ver conmigo. Rendirse es comprender y vivir que nunca hemos estado separados de la fuente, que el viaje no era hacia afuera, que el viaje es hacia adentro y que el perdón existe para recordar nuestra inocencia y también tener presente que el amor que nos sostiene nos sigue sosteniendo. Y lo dice un curso de milagros. Tú puedes evitar que yo brille a través de ti, pero no puedes evitar que te sostenga. Por lo tanto, rendirse es abrir la puerta del alma para que la verdad pueda entrar. La rendición no es un acto de debilidad, sino es un acto auténticamente de poder, de conciencia. Porque al rendirse, uno deja de sostener el personaje y permite que el ser, que es lo que somos todos, tome el timón de nuestras vidas. Frente a la locura del mundo, como estaba explicando, la locura de la razón, y como decía, hay que pedir un instante santo. No sé por qué me ocurre esto, pero confío. Renuncias a tu verdad. Pero si hay que coger la espada, hay que poner los pies en la flor del loto del Señor. Eso es una frase de Krishna Arjuna. Arjuna tenía que irse a la batalla. Eso lo explica en el Mahabharata. Arjuna tenía que ir a la batalla y se dio cuenta que en sus enemigos había muchísimos familiares. Entonces le preguntó a Krishna, ¿qué tengo que hacer? Y le dijo, coge tu espada, pero ten tus pies en la flor del loto del Señor. Tienes derecho a la acción, pero no a los frutos de la acción. Actúa con integridad. Haz lo que te corresponde, pero no te aferres al resultado. Levántate y lucha. Y simplemente sé un instrumento en manos mías, en manos de Krishna, en manos de la voluntad.
La batalla siempre simboliza el momento que debemos de actuar en la vida sin miedo, con claridad, con desapego. Arjuna, que somos todos nosotros, representa la conciencia humana enfrentada a sus dudas. Krishna representa la sabiduría interior o la conciencia divina que te guía. La batalla simboliza el momento en que debemos de actuar en la vida, sin miedo, con claridad y desapego. La batalla la tenemos constantemente, como vengo explicando hasta ahora. Entonces, frente a toda esa locura, surge la fuerza que enseñamos en Bien Emoción, que es la fuerza de la comprensión, y que siempre hay que aplicarla en todo conflicto. Y nos volveremos en una paradoja: entender y comprender. Entiende el ego, comprende el Espíritu Santo. Se entiende con la mente. Si se entiende con la mente, nos lleva a preguntar ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Eso es entender. Y se comprende con el alma. Cae una venda en tus ojos y de repente sabes qué es lo que tienes que hacer. Cuando comprendes sin juicio, cuando comprendes que no tienes razón, cuando comprendes que estás frente al otro porque tú has resonado con ese otro, con esta otra, y para que os complementáis, cuando realmente ya no hay lucha, entonces sabes lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer lo vas a hacer en paz. En paz. Y sabrás lo que tienes que hacer, porque escucharás a tu corazón. El estado más elevado de conciencia, su punto más alto es precisamente la comprensión, porque reconoce lo siguiente, como estoy explicando: nadie actúa desde la maldad pura, nadie. Todo el mundo actúa desde su estado de experiencia, de información inconsciente, de los ambientes que ha vivido. Actúa desde el nivel de conciencia, como repito, que tiene disponible. Pero obviamente eso no le exime de su responsabilidad, pero elimina el odio. Por eso, cuando tú comprendes que aquella persona está actuando desde esa información inconsciente, tú ya no odias esa experiencia, la comprendes. Y cuando comprendes esa experiencia, tú puedes enfrentarte a esa experiencia porque comprendes las identidades. Y el otro lo sabe. El otro lo sabe cuando está frente a ti. Yo, por ejemplo, he estado en entrevistas y enseguida he notado que la persona que me iba a entrevistar estaba para comprender o que estaba para discutir. No sé si me estoy explicando. Lo notaba enseguida. No tenía ni que abrir palabra. Lo notaba. Entonces yo, cuando sabía eso, ya he aprendido a contestar sus preguntas desde una postura que nunca la persona espera que respondas, que es contestar como si estuvieras en la posición del otro. Quédense con eso. Contestar siempre como si estuvieras en la posición del otro. Y eso desarma cualquier discurso que te quiera confrontar. Cualquier discurso. ¿Qué piensas que tal la persona porque te hizo y te dijo eso? Bueno, puedes contestar. Todo el mundo tiene razón. Y si me pongo en su lugar, en su posición, le daría la razón. ¿Quién discute eso? Nadie. No se puede discutir. No se puede discutir. Yo actúo desde como yo lo veo, pero comprendo perfectamente que hay personas que no lo vean igual y que le puede incomodar. Y acepto esa incomodidad de los demás. Y acepto su enfado y su crítica. ¿Y saben por qué acepto su crítica? Porque sé que mi mensaje llega. Tan simple como eso. Acepto su crítica porque sé que mi mensaje llega. Lo que no me gustaría nada en absoluto, es que todo el mundo estuviera de acuerdo con lo que digo. Me tendría preocupado. Me tendría muy preocupado. Pero muchas personas están aquí y hacen mis cursos precisamente porque no se lo creen, pero no saben que son ellos que están provocando la historia, no la estoy provocando yo. Ya sé que entienden lo que estoy diciendo, ya lo sé. Lo sé por experiencia, porque soy como diablo. ¿Ok? Bien, por lo tanto, comprender, obviamente, no es justificar, no es estar de acuerdo, ni tan siquiera minimizar el daño. Comprender es ver las causas profundas sin reaccionar desde la superficie. O sea, miro el hecho, comprendo el proceso, lo que acabo de explicar, hasta comprendo la reacción inmediata, y es una comprensión consciente. Por lo tanto, ves, comprendes, pero no juzgas, que eso es lo importante.
Comprender no es resignarse, porque eso es un error muy común. Comprendo. No. La comprensión no elimina los límites, no elimina la acción, no elimina tu firmeza. Lo que elimina es la carga emocional que perpetúa el conflicto. Lo acabo de explicar ahora mismo. ¿Ok? Puedes decir que no con comprensión. Puedes retirarte con comprensión. Puedes denunciar con comprensión. Lo que cambia es la guerra interna. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero con comprensión, no para destruir al otro o la otra o realmente deshacerte de un conflicto, cuando realmente el conflicto te está dando fuerza y te está ayudando a comprenderte. Porque cuando comprendemos que siempre estamos en la situación que tenemos que estar, que siempre tenemos la relación con las que tenemos que tener y que aquello que está en nuestra vida, que nos rodea, lo atraemos nosotros, cuando comprendemos eso, que es lo que enseñamos en Viene la Emoción, entramos en el estado de paz interior. Eso es fundamental. Por eso, ustedes tienen su razón, obviamente. Pero un día descubrirán que su razón no es verdad. O una verdad relativa que les ha permitido vivir. Y el día que se permitan tener razón light, sin darle fuerza, aquel día no se van a pelear con nadie. Con nadie. Además, se van a confrontar, pero la confrontación será comprensión. Porque comprenderás que aquello que rechazo es lo mismo que es aquello que yo atraigo. Porque si no hubiera atracción, no habría rechazo. Y si no hubiese rechazo, no habría atracción. Por eso la gente hace todo lo posible para llamar la atención, porque así existe. ¿Ok? Por lo tanto, puedes decir no con comprensión, puedes retirarte con comprensión, puedes denunciar con comprensión. Lo que cambia, obviamente, es la energía interna. Entonces, la comprensión tiene un poder muy importante. El sistema nervioso se regula. La mente deja de construir enemigos y de darles fuerza. ¿Ok? Mi narrativa, mi historia, la sostengo, pero pierde fuerza. La culpa desaparece. Y el conflicto, obviamente, pierde fuerza. Y no porque el otro cambie. No porque el otro cambie, sino porque tú ya no reaccionas desde la herida. No te hiere quien quiere, sino quien quieres. Es así de simple. Bien. Comprensión versus responsabilidad. Comprender no quiere decir asumir la culpa. Significa asumir conciencia. Que son dos cosas muy diferentes. Normalmente la lucha entre dos personas está en quién tiene la culpa. No. Yo puedo asumir la conciencia de que he estado equivocado. Y gracias al conflicto yo he tomado conciencia de eso. Entiendo lo que ocurre, aunque no apruebo lo que ocurre, pero lo entiendo. Y eso es muy importante, porque eso entra en el campo y de hecho estás cambiando las energías. Por eso, ser observador, como han explicado tantos autores, ser un observador consciente es ver la dinámica de lo que ocurre, ¿ok? Pero no estás posicionándote, porque comprendes. En cambio, la incomprensión siempre va a generar más estrés, más escalada de enfrentamientos, y la comprensión genera espacio, abre tu mente a todas las posibilidades. Por lo tanto, cuando comprendemos, que es lo que enseñamos en Bien de Emoción, comprender a nuestro padre, comprender a nuestra madre, comprender a nuestra pareja, comprender a quien sea nuestro jefe, cuando comprendemos es el acto de fuerza más importante que existe. Porque cuando comprendes, aunque no estés de acuerdo, cuando comprendes, tu interlocutor se queda más tranquilo y más en paz. Es automático. Cuando tú comprendes la postura del otro, el otro también permite abrir su mente. Y te escucha. ¿Y sabes por qué te escucha? Porque inconscientemente o conscientemente siente que es escuchado. No hay cosa peor en una discusión, como explicaba mi amigo, que hay 4 niveles de escucha. El que no escucha, el que no escucha. El que escucha pero está preparando la respuesta, ¿ok? El que empieza a escuchar y el que está en silencio, que escucha. Cuando estamos en una discusión y te quedas en silencio, pero estás prestando atención, el otro, el interlocutor, baja la frecuencia. Es automático. Pero si estás pensando
en lo que razona y tú estás buscando argumentos contra lo que razona, sube la tensión, sube la tensión. ¿Sí? Por tanto, comprensión no es un acto de fuerza, es estabilidad interna, es regulación emocional, es madurez, ¿eh? Y no hay necesidad de tener razón. ¿Ok? Y es una atención consciente con lo que está ocurriendo. Entonces, el ego reacciona, obviamente, porque es su trabajo, pero la conciencia comprende. Y cuando la conciencia comprende, cuando somos capaces de ponernos en el otro lado, en la otra verdad, que es un acto de amor, entonces el ego también pierde fuerza y entonces podemos alcanzar un estado de paz interpersonal, una paz interior. Por lo tanto, en esa comprensión profunda hay un proceso de transformación, como explico, ¿eh? Baja la defensa, baja la agresividad y entonces cuando surge el diálogo. No siempre ocurre, obviamente, pero sin comprensión nunca ocurriría. Un conflicto, cuando hay comprensión, puede terminarse. Repito, no siempre ocurre, pero si no hay comprensión, nunca va a ocurrir. Si somos incapaces de comprender al otro, nunca vamos a encontrar un estado de paz interior. Al final de todo, se centra en vivir desde la conciencia dual o vivir desde la conciencia unidad. Ya estoy terminando la exposición, la charla de hoy es con unas reflexiones, una de Einstein que dice, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá al tamaño original. Carl Gustav Jung también tiene un pensamiento muy importante de conciencia unidad que nos dice, si las cosas van mal en el mundo, es porque algo va mal en los individuos, porque algo no funciona en mí. Por lo tanto, si yo soy sensible, primero tengo que ponerme en orden yo a mí mismo. Repito, si las cosas van mal en el mundo, es porque algo va mal en mí, algo va mal en los individuos, porque si esto no funciona en mí, por lo tanto, si yo soy sensible, lo primero que tengo que hacer es ponerme en orden yo mismo. Quiero hablarles de Meister Eckhart, un místico cristiano del siglo XIII-XIV, nació en 1260 y marchó de ese mundo en el 1328. Fue uno de los místicos más profundos del cristianismo y tenía una frase lapidaria que realmente ponía muy nerviosos a todo el mundo, que es, ruego a Dios que me libere de Dios. Ruego a Dios que me libere de Dios. Y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora en esa tarde. Estamos pidiendo a Dios que me libere de mi razón. Lo he dicho de otra manera, ruego a Dios que me libere de Dios, se refiere a que me libere la idea que tengo de Dios. Entonces, una cosa que me sorprendió, porque es una frase que a mí se me inspiró hace al menos 10 o 12 años, que es, ya la conocen ustedes, el ojo que todo lo ve a través de mis ojos. No sé si se acordarán de esa frase que muchas veces he dicho. Leo una frase de él que es, el ojo que todo lo ve a través de mis ojos. O sea, que realmente pensé, Enric, no sé si vas muy bien o vas de puta madre, porque, o sea, que ese tío ya lo dijo hace un montón de siglos y a ti se te inspira eso, es que este es el camino. El ojo que todo lo ve a través de mis ojos. Es como Internet. Dios es Internet e Internet lo ve todo a través de nuestros ojos en un instante. Controla a miles de millones de personas, gestiona los datos de información, los ordena y sabe más de nosotros que nosotros. ¿No les suena eso una definición de Dios? El ojo que todo lo ve a través de nuestros ojos. Entonces, cuando ustedes miran algo, el campo sabe que ustedes están mirando eso. ¿Estamos? Por lo tanto, decía también Meister Eckhart, el tiempo es lo que impide que la luz llegue hasta nosotros. No hay mayor obstáculo para Dios, la conciencia unidad, que el tiempo. Hay que vivir en el presente. No hay mayor obstáculo para la manifestación de la conciencia unidad que vivir en el tiempo. Y nosotros lo explicamos en Vía una emoción que está inspirado en un curso de milagros, que es el instante santo. El instante santo es vivir en el presente. El instante santo es volver al único lugar de tiempo que existe. Porque nuestro ego nos tiene atrapados en nuestro pasado. ¿Les suena eso? El ego perdona, pero no olvida. ¿Les suena? Perdona, pero no olvida. Entonces, mi mente, mi poder está en el pasado
y está creando mi futuro y se me repite la experiencia. Porque el instante de máxima creación es el presente que está ocupado por el ego. Entonces, cuando realmente comprendo eso, entonces me centro en el presente, pido un instante santo, me libero de mi pasado, libero mi futuro y cada instante de mi vida estoy creando el instante siguiente. Eso es un instante santo. Renunciar a tener razón. El budismo, Buda nos decía, vivimos en la oscuridad fundamental, que es vivir en la ignorancia de que todo está conectado. Es ignorar que hay una interconexión con todos los seres y que todos los seres están unidos en esa conciencia cósmica. Y hay tres venenos, la codicia, el odio y la ignorancia o la estupidez humana. Y la última es la madre de todos los venenos. ¿Ok? Hemos de ser conscientes de que, leo textualmente, el rencor, la envidia, la crítica y el juicio son venenos para el alma y para el cuerpo. Un Buda es una persona que tiene el valor de reconocer que el bien y el mal es su esencia. El bien y el mal no existen fuera del corazón del hombre, son inherentes a la vida. Es necesaria una transformación y para ello tomamos impulso de nuestra sombra. Lao Tse nos decía, ¿hay diferencia entre el sí y el no? ¿Hay diferencia entre el bien y el mal? ¿Debo temer lo que el hombre teme? ¡Qué desatino! Tener y no tener nacen juntos. Difícil y fácil se complementan. Entre largo y corto hay contraste. Alto y bajo, uno a otro se apoyan. El frente y el dorso se siguen. Y un curso de milagros termina con la siguiente frase. Una mente libre de culpa no puede sufrir, y en ella las enfermedades son inconcebibles. Y termino resumiendo que acabo de explicar lo que es la esencia de la bienormación. La bienormación es el camino que conduce nuestro pensamiento dual a un pensamiento integrador, un pensamiento holístico. Es vivir con la conciencia de todo está interconectado, lo decía Leonardo da Vinci, aprende a ver todo está interconectado, todo es un holograma, lo han dicho grandes maestros y también un curso de milagros, el todo contiene la parte contiene al todo, nuestro cuerpo es un holograma, todo es información, todo es vibración. Mi forma de percibir determina mis experiencias y la inversión de la proyección, causa y efecto, me alcanza la libertad. Y voy a terminar. Pon por favor con una diapositiva y una frase mía que está en El Señor del Sueño, un dibujo de Antonio Linde, para que lo sepan. Bueno, para mí ha sido el mejor dibujo que tiene. ¿Lo puedes mostrar, John, esa diapositiva? Sí. Ahora viene el técnico que lo va a mostrar, porque está en mi libro El Señor del Sueño y fue una experiencia que tuve y la escribí. Y Antonio Linde leyó mi libro El Señor del Sueño y esa frase le inspiró para hacer ese dibujo, que creo que me representa. Y con eso voy a terminar. Pueden fotografiarla si quieren, claro está. Y si me emociono, perdón. Señor, hoy tomo plena conciencia de que estoy perdido. No sé cuál es el camino, y menos el modo de recorrerlo. No creo que todo se centre en una especie de lucha. Por eso, Señor, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Hoy sé que mi vida no me pertenece. Por eso decido que seas tú quien la lleve y quien la dirijas, que seas mi guía. Muy bien, familia. Y aquí termina la charla de hoy y nos seguimos viendo.